Muy buenas, bocateros. ¿Os gusta la combinación de chocolate y naranja? Pues hoy preparamos un bizcocho con esta rica mezcla. Troceamos 80 gramos de nuestro chocolate preferido, a poder ser con un alto porcentaje en cacao, y lo derretimos durante unos segundos en el microondas. Ahora que está fundido lo dejamos que se atempere. Y comenzamos a preparar la masa del bizcocho. En un bol batimos 2 huevos medianos junto con 200 gramos de azúcar moreno o panela. También podemos utilizar azúcar normal. Añadimos 100 ml de leche y 110 ml de aceite vegetal. Puede ser de oliva suave o girasol. Ahora rallamos la piel de una naranja, sin llegar a la parte blanca, y exprimimos bien su zumo. Seguidamente tamizamos 180 gramos de harina, 40 gramos de cacao puro en polvo y 6 gramos de levadura química o polvo para hornear. Integramos muy bien hasta que no queden grumos y vertemos el chocolate que derretimos anteriormente. Añadimos una pizca de sal para potenciar el sabor y masa terminada. Forramos un molde de 20 centímetros de diámetro con papel de horno. Mojamos ligeramente el papel con un poco de agua y lo arrugamos. De este modo quedará bien acoplado dentro del molde sin necesidad de engrasarlo. Vertemos la masa dentro del molde y llevamos al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 45 o 50 minutos. Pasados 45 minutos ya tenemos nuestro bizcocho bien horneado. Lo dejamos que se atempere dentro del molde durante 10 minutos. Y tras 10 minutos lo desmoldamos sobre una rejilla y dejamos que se enfríe por completo. Mientras que nuestro bizcocho se enfría, preparamos una ganache de chocolate, con 100 gramos de chocolate de cobertura y 100 ml de nata. Calentamos la nata hasta que comience a hervir y la vertemos sobre el chocolate. Dejamos reposar un minuto y mezclamos bien. En este punto dejamos que nuestra ganache de chocolate se enfríe y espese. Ahora que nuestro bizcocho está frío y la ganache ha espesado, cubrimos la superficie del bizcocho. Esto es totalmente opcional, pero esta cobertura de chocolate aporta jugosidad y mucho sabor. ¡Qué rico! Es un bizcocho muy jugoso y con una combinación de sabores buenísima. Tiene un intenso sabor a chocolate y el sabor a naranja es suave y agradable. Espero que os haya encantado esta receta. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!